Necesito que llegue Michelle para que la tome la foto y la grabación. Estoy, profe. Hola, Ah, Jessy. Michelle, ya te vi, ya ¿Cómo te vas? vi. Hola, Carely. Un Está saludo a Michelle, todos. arrancamos porque la foto de entrada. Bueno, profe. Hola, ¿qué más? Buenos días a Hola, todos. Jessy. Hola, Hernando. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más, Hernando. Elisa? ¿Qué más, profes? Hola, muy Muchachos, bien. ¿cómo han estado? Bienvenido, Bien, estimado Hernando, Carlos. muchas Qué gracias. bueno que nos acompañes. Gracias, Hernando, a ti por la invitación, a Carely y a mí. Muchas gracias. Carlos, recuérdame cuál es la comunidad indígena de Careli. Huachina, Guachi. el pueblo Huachina del Baupés, del Amazonas colombiano. También ha sido llamado Pisamira. Pero bueno, Carely, ¿qué se hizo? Que nos cuente, Carely. Sí, pues salió un momentico por el teléfono, pero ya nos contó. No, era para presentarla. Ah, bueno. Carely, que el nombre de tu pueblo. Sí, es Huachina, eso es en denominación, bueno, en español se dice Pisamira, pero denominación propia es Huachina. Huachina. Sí, ¿Huachina qué significa qué? Pisamira, ¿Pisamira? sí, en español. Ah, Pisa. ya, pero ¿y qué significa la palabra? O sea, pueblo, gente, Sí, gente. Ujú. el Baupés, ¿no? Baupés, sí. La lengua se denomina Pisamira, ¿cierto, Carely? Sí, en español. Ujú. Bien. Sí, en español. Bueno, si les parece, vamos a iniciar. Les agradezco que habiliten sus cámaras para que nos demos el saludo inicial y Michelle, que es la asistente administrativa del instituto, nos pueda tomar una fotico para que quedemos todos en el registro de las cátedras de sostenibilidad. Después salimos otra vez sin cámara y sin micrófono, por favor, para que no se distorsione la conferencia que Carlos y Carely tan amablemente nos van a ofrecer el día de hoy. Cuando ellos terminen de sus presentaciones, ustedes, Carlos y Carely, se regulan. Ustedes deciden cuánto cada uno. Tenemos hasta el mediodía. Abrimos un espacio para que pueda haber preguntas, comentarios de todas las personas que están asistiendo hoy. Y al final de la sesión, les pido de nuevo que tomemos otra vez una fotito, a ver cómo nos ha cambiado la cara después de hablar del buen vivir. Bien. Entonces empecemos a grabar, por favor, Michelle, y la sesión. Listo, ya está grabando. Esta sesión queda grabada para quien quiera compartirla con amigos, estudiantes, ¿sí? Lo puedan hacer, nosotros desde el instituto se las podemos presentar. Algunas personas me han preguntado por la cátedra de la semana pasada, también la tenemos para disponibilizarla. Vamos a hacer la transcripción de ese texto, dada el ofrecimiento que nos hizo el programa editorial para hacer pues, la publicación. Luego estuve pensando, Hernando, ya lo tenemos que ver con el resto de profesores del instituto, que podríamos bien pensar una publicación sobre cátedra de sostenibilidad, donde la presentación que haga también hoy Carlos y Carely vamos juntando y organizamos con una buena presentación, una buena introducción, cuál es el pensamiento que estamos construyendo sobre sostenibilidad. Bien, Exacto. entonces te doy la más... Elisa, discúlpame. Sí, Elisa, hermanito. recordar que la semana pasada estuvo la profesora Ana Patricia Noguera y que la otra semana, ¿quién es que va a estar acompañándonos en la próxima jornada? Sí, ya les presento. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy. Un agradecimiento muy especial a Carlos Duque y a Carely Londoño. La Cátedra de Sostenibilidad es un espacio de conversación, de diálogo, de reflexión, de intercambio de saberes, de ideas, de sentimientos y de pensamientos sobre qué es la sostenibilidad, ¿de acuerdo? La semana pasada tuvimos una invitada muy especial, varios de ustedes pudieron asistir, que es la profesora Ana Patricia Noguera de la Universidad Nacional con sede en Manizales. Ella nos hizo una presentación digamos, de un pensamiento filosófico profundo de cómo se ha venido constituyendo lo que consideramos hoy un pensamiento ambiental de la mano pues de uno de sus pioneros en Colombia, que es Augusto Ángel Maya. Esta conferencia se llamó Del desarrollo sostenible a la sustentabilidad y el florecimiento de la vida. Entonces fue muy interesante lo que ella nos presentó porque fue como un desdoblamiento de que en sus ideas iniciales hablamos de desarrollo sostenible, hay todo un cuestionamiento al desarrollo, al concepto de desarrollo y el desarrollo sostenible, y hoy estamos hablando de sustentabilidad y de florecimiento de la vida. En esa misma línea de pensamiento, entonces,
hoy tenemos a nuestros invitados muy especiales, Carlos y Carelli, que nos van a hablar del buen vivir como práctica hacia la transición. Entonces ellos nos van a contar a dónde estamos transitando, cuál es esa transición de la que estamos hablando. Dentro de 8 días tendremos la sesión sobre turismo sostenible, una apuesta por el turismo sostenible, que lo venimos intentando consolidar en la Universidad Autónoma con la Escuela de Turismo. Vamos a tener a Germán Morales allí en esta conferencia, y dentro de 15 días vamos a tener la conferencia con la profesora Olga Delgadillo de la Universidad Javeriana sobre la pregunta de qué es la sostenibilidad exactamente, o sea, qué es lo que estamos entendiendo por sostenibilidad. Con eso cerramos la cátedra de sostenibilidad de este semestre. Damos un receso en julio, la universidad tendrá vacaciones, vamos a organizar la próxima sesión, pero ya tenemos varios invitados también para el próximo semestre en nuestra cátedra de sostenibilidad. Les estaremos informando para que nos sigan acompañando y siguiendo la pista. Les agradecemos mucho las sugerencias también de invitados e invitadas que podamos hacer. El instituto es un espacio abierto, nos hemos venido enriqueciendo muchísimo. Consideramos que comunidades afrocolombianas, afrodescendientes, pueblos indígenas de distintas latitudes, no solamente estamos más de aquí al sur, estamos más acostumbrados pues con los pueblos del Cauca, del Valle de Nariño, pero queremos empezar a tener ese diálogo con otros pueblos indígenas también. Por supuesto, académicos y académicas de otras universidades son bienvenidos y bienvenidas. Ese es un espacio abierto, la cátedra de sostenibilidad. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Carlos y a Carelli. Carlos, tú me dirás cómo van a iniciar. ¿Y Carelli o tú? Va a iniciar Carelli. Perfecto. Entonces, Carelli, y tú después. Bien, bienvenida y te estamos escuchando tu pensamiento sobre el buen vivir. Les agradezco deshabilitar micrófonos. Carelli tiene la palabra. Bueno, Macajani, Yuyara, Machina, Carelli Londoño, Juego, Departamento Bopés. Cuedan Kaibu, Huepanque, Maja, Huepanque Italo, Carelli, amigo, Papico, Pamico, Papique y Paco, Pamico. Bueno, buenos días a todos, saludarlos. He hablado en 2 idiomas, uno que es Huachina y otro que es cubeo por parte de mi mamá. El día de hoy, pues nosotros con el profesor queremos también como reflexionar y dialogar cuál es digamos, el buen vivir desde los territorios indígenas. Entonces, el buen vivir es esa transición, el ir más allá, ¿no? Más allá digamos, de esas situaciones en las que enfrentamos nosotros como ciudadanos también de Colombia. Cómo mirar ese buen vivir no como esa adquisición de bienes, ¿no? Sino el buen vivir con el entorno que nos rodea. Es decir, con la naturaleza, sentirnos bien nosotros también como personas, con la comunidad, con la gente que nos rodea, cuidar de aquello que a nosotros nos sirve, cuidar de aquello que nos da la vida, como lo es la naturaleza, cuidar de aquello que nos da también de alimentación, que son las partes de los animales, ¿no? Entonces es también vivir bien espiritualmente, vivir bien con nuestra familia y con la comunidad que nos rodea. Es como la parte introductoria del vivir bien, ¿no? Cuidar lo que nos rodea, cuidar la naturaleza, los elementos fundamentales como el agua, el aire, la tierra y el fuego. Entonces, es el vivir bien como para ir haciendo la pequeña introducción. ¿Quieres que continúe, Carelli? Y nos vamos así alternando, ¿cierto? Me parece muy chévere. Bueno, entonces tomo la palabra. Muy buenos días nuevamente para todas y para todos. Les agradezco esta especial invitación al Instituto de Estudios para la Sostenibilidad que lidera Elizabeth Gómez, querida amiga y colega, y el doctorado en Estudios para la Sostenibilidad. Sí, ese es el texto, ese es el título. Sí. En regiones sostenibles y aprovecho, doctorado en regiones sostenibles, aprovecho para decir también que aquí están varios estudiantes de la maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible, también de la universidad. Son bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Carlos. Perfecto, que lidera también el compañero de camino Hernando Uribe. Bueno, y también, pues en primer lugar, agradecer la compañía de Carelli, que nos honre con su presencia,
como autoridad de un pueblo ancestral. Yo quiero dejar muy en claro que es evidente que yo ocupo un lugar de privilegio simbólico, soy un hombre blanco mestizo de clase media, profesor universitario, y quiero colocar eso muy en claro. Yo intento honrar esta sabiduría ancestral de nuestros pueblos, que ha sido silenciada, que ha sido excluida por la tradición occidental, y lo trato de hacer con mucho respeto, y por eso reitero, le agradezco a Carely, le agradezco todo este camino que me han permitido seguir los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas, especialmente de los cabildos de aquí de Cali, de la Universidad del Valle, de la Universidad Santiago de Cali, y nuestros pueblos del norte del Cauca, especialmente el pueblo Misak, el pueblo Nasa y también el pueblo Pastos. Bien, ya Carely empezó a darnos algunas ideas sobre el buen vivir. Yo quisiera, en primer lugar, remarcar algo importante. Podemos nosotros contraponer el buen vivir, el vivir bien del que vamos a hablar, a lo que podemos denominar el vivir mejor de la tradición occidental. Y ese vivir mejor hemos ido entendiendo que es un mal vivir para las mayorías humanas y un mal vivir también para lo no humano que nos rodea. Ahora bien, ese vivir mejor, que es finalmente un mal vivir, está relacionado con unas visiones ontológicas muy profundas que tienen que ver con la concepción de la temporalidad, la concepción de la existencia, la concepción de la realidad, que, como vamos a tratar de mostrar, han sido funcionales al modelo capitalista, al modelo extractivista, al modelo desarrollista. Ahora bien, ¿qué, en síntesis sobre esto espero volver, podemos decir que nos aporta el buen vivir? En primer lugar, nótense ustedes que yo no estoy hablando de suma causa, que es buen vivir en quichua, ni de suma camaña, que es vivir bien en aymara, ni tampoco estoy hablando de huehue vigensi, que es el buen vivir nasa, ni de pichín de guarami, que es el buen vivir en Misak. Estoy hablando de buen vivir y lo asumo como un concepto intercultural que ya está plasmado en dos constituciones políticas de dos pueblos hermanos, Ecuador y Bolivia. Y ese buen vivir ha abierto un diálogo fructífero y esperanzador entre la tradición occidental emancipadora y la sabiduría ancestral que, como decía al principio, fue excluida. Esa tradición emancipadora tiene que ver con la larga historia de luchas que se han dado por los derechos. Y en este caso, un elemento significativo del buen vivir como discurso intercultural crítico es los derechos de la madre tierra o los derechos de la naturaleza. Esto es algo inédito en el constitucionalismo internacional. Por primera vez en la historia, una constitución política amplía de manera no antropocéntrica el sujeto de derechos y reconoce a la madre tierra, a la madre tierra de la cual hacemos parte como un entretejido profundo de la vida que somos y estamos siendo. Reconoce que somos cuerpos tierra, como nos dice la maestra Ana Patricia Noguera, que habló la otra semana, que somos cuerpos tierra y que tenemos que brindar o reconocer esa existencia que tenemos compartida con la madre tierra. Entonces ese es el primer elemento que uno podría decir y empezar a desenrollar qué significa derechos de la madre tierra, derechos de la naturaleza. Eso es un cambio fundamental. Esos derechos tienen que ver también con una comunidad ampliada que incluye humanos y no humanos. Tienen que ver con un desplazamiento, como lo decía, del antropocentrismo al biocentrismo, es decir, a centrarnos en la vida y
al cosmocentrismo, centrarnos en el cosmos, en la totalidad de la cual hacemos parte. Cierro con esto. Este discurso, esta práctica, es una respuesta a la visión, si se quiere, dualista que nos viene desde la tradición, si se quiere, cartesiana, que nos dijo que nosotros los humanos éramos sujetos que conocíamos objetos. Si ustedes recuerdan la teoría cartesiana o la idea de Descartes era hacer una especie de reduccionismo metodológico para estudiar lo existente. Ese reduccionismo metodológico es fundamental para la ciencia, pero terminó extrapolándose a todos los niveles de la vida. Ese reduccionismo que entiende que estamos rodeados de objetos y cosas y recursos fue extrapolado por una razón muy sencilla, porque es funcional al sistema capitalista. Porque cuando yo cosifico o construyo un objeto para estudiarlo, de ahí a que lo mercantilicemos, a que sea un objeto vendible, a que sea un objeto que se convierta en mercancía, hay un solo paso. Por eso es que otras visiones de mundo que hablan de la relacionalidad y de la sacralidad de lo que nos rodea fueron excluidas y omitidas por razones políticas. Aquí no estamos, digamos, vendiendo ni ingenuidad ni romanticismo. Es una lucha política donde tenemos que explicitar por qué fueron excluidos ciertos discursos que no eran funcionales al modelo hegemónico y, como han dicho tantos autores, tantos líderes y lideresas, es un modelo de muerte, es un modelo necropolítico. Le doy la palabra a Kareli para que siga con el hilo y nos comparta su palabra bonita. Bueno, entonces, siguiendo con, digamos, con lo que estamos reflexionando el día de hoy, quiero retomar las palabras que ha dicho el profesor Carlos, es con respecto, quiero plantearlo en el caso que sucede en la parte de la Amazonía, ¿no? Con respecto a las partes en la minería, bueno, en la deforestación, en los proyectos también que, con el propósito de generar como esos ingresos o generar ese avance tecnológico, podría decir yo de alguna manera, se hizo un proyecto. Bueno, esa experiencia se los ha dado a conocer en diferentes espacios. Allí está el río, están los caños. Bueno, caños en el Baupé es conocido esa agua que es cristal, esa agua transparente, que esa agua es limpia. Entonces llegan los proyectos de implantación de planta bomba o el que transmite, digamos, que el agua llegue directamente a la casa, ¿no? Entonces, es un proyecto que, motobomba, entonces ese fue un proyecto que se realizó cuando yo era más pequeña. Sin embargo, nosotros como pueblos indígenas, en el caso del Baupé, siempre nos enseñan a trabajar desde pequeños, a cuidar desde pequeños, a valorar, digamos, nuestros conocimientos ancestrales, porque a través de ellos también generamos conocimientos hacia nuestra familia, hacia los niños que van llegando, ¿no? Hacia la nueva generación. Entonces, ¿qué sucede con ese proyecto de motobomba? Llega, se realiza el proyecto, organizan y van a poner la motobomba donde sale el agua, donde está la cascada. Pero finalmente, ese proyecto se quedó allí, los tubos se dañaron porque nosotros ya estamos acostumbrados a cargar el agua en el río o en el caño. Pero entonces eso fue, digamos, diría yo, una mala inversión porque son proyectos que con el propósito de buscar ese avance tecnológico, pues no fueron tan viables en ese momento. Si bien se necesitaba de una gasolina o unos aceites, lo que hace es contaminar aquel caño o aquel afluente hídrico, ¿no? Entonces eso fue lo que sucedió en ese entonces. Es ver cómo también nosotros, sin necesidad de esos implementos o elementos tecnológicos que van llevando a la modernización, se puede cuidar la naturaleza, ¿no? Hoy mismo estamos celebrando o conmemorando más que todo el Día Internacional del Medio Ambiente. Pero cuidar el medio ambiente es ir a generar grandes megaproyectos o multinacionales. Yo creo que no es eso. Cuidar la naturaleza es cuidar lo que allí está. Como también nosotros como humanos podemos convivir en medio de ella sin hacer tanto daño. O sea, creo que tenemos que pensar hacia allá. O que la nueva generación se piense de esa manera. No podemos decir que todos piensen como uno, pero sí
hacer la concientización de que el cuidado de la naturaleza es muy importante para el mismo mundo, para el mismo planeta. Caso particular tenemos en la Amazonía nomás, que es la mayor parte que tiene la selva, ¿no? Entonces, y todo ese aporte que le da al mundo, pero no somos, digamos, no nos pensamos como tan allá, solamente como en explotar, porque eso es lo que hace, son recursos, lo ven, son recursos naturales. En vez de recursos naturales, yo podría decir que son recursos económicos, porque genera ganancias a unas ciertas empresas y no va en beneficio de la comunidad. Si se pensase en beneficio de la comunidad, se debe trabajar con la comunidad. Y que eso también, eso entra también en el permiso que también deben generar los mismos territorios o las mismas entidades territoriales de un determinado pueblo o un resguardo, porque ahorita todas las comunidades están bajo resguardos y con sus autonomías propias, ¿no? Entonces creo que desde allí también se debe empezar a mirar eso. Gracias, Kareli. Sigo con el hilo. Fíjense ustedes que hay algo muy importante que quiero resaltar de lo que acaba de decir Kareli y que me parece clave para que empecemos a, como decimos nosotros en este camino, a sentir, pensarlo, a corazonarlo. Kareli nos está hablando de la relación profunda que tiene su pueblo con la madre tierra, con el cosmos. Nos está contando su historia, su vida en el Baupés, en el Amazonas. Entonces alguien podría decirnos, bueno, pero es que los pueblos indígenas son así. ¡Qué maravilla! Nosotros somos en cambio modernos, citadinos, civilizados, etcétera, etcétera. Bien, hay muchos autores y autoras que están empezando a confrontar esa visión que ve a los hermanos y hermanas indígenas como una exterioridad, como parte de algo muy exótico que a las mayorías colombianas, que son más del 60%, 70%, que están en las ciudades, no las toca. Y aquí hay un punto clave que es una cuestión nodal para comprender esta discusión. Esa ancestralidad indígena, esa ancestralidad india, también está en todos y todas los habitantes de estas tierras. Basta mirarnos muchas veces al espejo para darnos cuenta que tenemos rasgos afros, rasgos indios. Basta recordar que en este territorio que nuestros pueblos indígenas llamaron, en términos políticos, Avia Yala, que significa tierra en plenitud, tierra en madurez, tierra en florecimiento, habían unos pueblos enormes, grandes, de millones de habitantes, que sufrieron los efectos de la expansión colonial europea y que todavía permanecen y resisten. Pero que nosotros somos también hijos e hijas de ese mestizaje complejo. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos olvidado esa ancestralidad, nos hemos desconectado de esa potencialidad que es hoy actualizable, porque aquí viene, traigo a este palabreo la palabra sabia de la maestra Silvia Rivera Cusicanqui, pensadora aymara boliviana, que nos dice, es que lo indio, ella dice lo indio porque dice lo indio, el indio fue el colonizado. El indígena es palabra de antropólogos. Lo indio es lo colonizado y nosotros somos sujetos y sujetas colonizados. Y lo indio, como ustedes ven en la palabra de Kareli, es una epistemología, es una episteme, una forma de comprender el mundo, de habitar el mundo, y también es una espiritualidad. Y esa espiritualidad tiene que ver con la vivencia, sensación de interconexión profunda con el todo. Cuando nos han dicho que somos individuos separados y que alcanzamos el prestigio individualizándonos, consiguiendo
cosas materiales o cosas simbólicas, títulos desconectados de la comunidad humana y tanto más no humana. Entonces, recuperar esta ancestralidad es un elemento político fundamental, porque lo que hemos ido observando y que está en el discurso de grandes pensadores como José Carlos Mariátegui, como Bolívar Echeverría, como Osvaldo de Andrade, como la misma Silvia Rivera Cusicanqui, como el colombiano Santiago Castro Gómez, como Arturo Escobar, es que hemos estado en procesos radicales de blanqueamiento. Y lo blanco no es un color solamente. Lo blanco es una actitud hacia un modelo de vida que coloca por encima al individuo, a la razón y a ciertos valores que tienen que ver con la tradición europea, con la tradición, con la tradición eurocéntrica. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta? Aquí no estamos para excluir a nadie ni continuar con la cadena de violencias simbólicas. Lo que sí estamos es para tejer puentes, para abrir diálogos de saberes y prácticas entre esa tradición europea que nos habita, estoy hablando en castellano, estoy hablando en español, y la profundidad ancestral de nuestros más de 80 pueblos en Colombia. La riqueza que nos trae Carelli, la relación profunda con el cosmos, el cuidado de la vida que en este momento de pandemia, de crisis global, en este momento de crisis ecológica, económica, política, y en este momento que estamos hablando de la posibilidad inminente de la autoextinción humana, requerimos retomar. Es decir, abrir esas sabidurías que fueron excluidas en diálogo con lo emancipador que nos trae la tradición europea. Por eso es que se habla, muchos autores, ustedes recordarán a Boaventura de Sousa Santos, que él dice, las epistemologías del sur tienen que ver con recuperar el diálogo con aquellos pueblos y lugares que fueron excluidos, que han sido víctimas de este sistema. Entonces, retomo otra vez a la maestra Silvia Rivera Cusicanqui. No estamos en una perspectiva multicultural que nos dice que los pueblos indígenas están por allá en el Cauca, en el Amazonas, en la Guajira, que les demos derechos, que les demos justicia propia, maravilloso. No, en este momento estamos entrando en una dimensión intercultural crítica, donde lo indio y lo afro no es una exterioridad, también hace parte de nuestra historia, de nuestros genes, de nuestra sangre. Es una episteme y una espiritualidad que nosotros habitamos en tensión, porque no hay afuera de la Europa que los colonizó, y porque Europa tiene también maravillosos elementos que tenemos que replantear en armonía con la vida. Basta decir que estamos hablando en castellano y estamos utilizando una herramienta tecnológica maravillosa como el Zoom. No vamos a negar esa riqueza. La pregunta es qué enfoque le estamos dando a toda esta maravillosa tecnología. Si el avance de la tecnología va al mismo ritmo del avance de nuestra conciencia, si el avance de esta tecnología maravillosa, extraordinaria que nos comunica y nos conecta, va al mismo ritmo de la defensa y el cuidado de la vida toda de la que hacemos parte. Estas son preguntas que vienen haciendo hace siglos o que vienen habitando nuestros pueblos ancestrales y que hoy debemos volver a prestar oídos. Carelli, le doy la palabra. La paso mejor. Sí, sí es verdad, digamos, toda la reflexión que ha hecho el profesor con base al buen vivir y todo lo que está relacionado con el uno, con el ser. Me acuerdo que en mi tesis también, que es en ese proceso, mencionaba que uno hace parte de todo ello, ¿no? Y uno también está inmerso en esa naturaleza. En esos tiempos, creo que es importante también reflexionar qué estamos haciendo nosotros como personas con toda esa situación de la pandemia.
estamos revivando nuestras, digamos, espíritus personales, esa espiritualidad que llevamos como indígenas o como personas, o como nos identificamos, ¿no? Es también buscar de dónde somos, de dónde venimos, cómo vamos a pervivir durante ese tiempo. Si bien esa es una de las tantas dificultades que se presentan, pero ver estas situaciones también como que la misma naturaleza nos está dando un mensaje y que también busca generar esa restauración, ¿no? Ese equilibrio que se presenta. Nosotros, bueno, yo no he viajado mucho, sin embargo, pues estamos acá en Colombia mismo se entera de muchas cosas. Quiero nuevamente, digamos, retroceder a la parte del Amazonas. Hace poco nomás hubo bastante, bueno, hubo una quema total de la mayor parte de la selva amazónica. ¿Cómo también podemos empezar a restaurar? ¿Cómo también podemos cuidar de ella? Cuidar de ella significa cuidar cada uno de los seres vivos que existen en ella. Y cómo también podemos nosotros como pueblos indígenas o las personas que son conscientes y que desean sumar ese pensamiento, aportarlos, ¿no? Aportarlos y ayudarlos a fortalecer en cuanto a los conocimientos, en cuanto como también creo que es importante traer ahorita esa reflexión de la espiritualidad, pero desde el conocimiento propio. ¿Cómo también se están tomando en estos días? Bueno, ahí cerquita nomás podemos ver en el caso de las plantas medicinales, cómo también están afrontando los pueblos indígenas con respecto a la pandemia, ¿no? Ese conocimiento y ese valor tan importante y cultural que se presenta en los pueblos étnicos, el conocimiento de las medicinas, el conocimiento de las plantas tradicionales que permita dar respuesta, no del todo, pero sí, digamos, dar una respuesta a esas dificultades que se presentan. Ser espiritual, para mí, es como no ser yo una religiosa, no lo tomo de esa manera. Ser espiritual es que también uno tenga una paz interior y esa paz sea también transmitida. Y en cuanto a la parte de la medicina, sí es tener ese conocimiento propio. Lo digo porque en ese caso, en la parte del BOPES, si una persona es un médico tradicional, tiene que tener un conocimiento fundamental de cómo se originó, cuáles son sus parientes, con cuáles familias pueden tener lazos conyugales o matrimoniales, ¿no? Entonces, desde allí también empieza el nosotros conocer y dar transmisión hacia nuestras familias y hacia nuestras otras personas. Entonces, eso también es pervivir de alguna manera, ¿no? Compartir ese conocimiento de los pueblos indígenas. Solo el pueblo indígena o la persona indígena que conozca su origen, su cosmogonía, que es el relacionar con todo, como también está relacionada el conocimiento de los pueblos indígenas con la cotidianidad. ¿En qué meses del año se puede? Si bien es un calendario gregoriano, sin embargo, nosotros nos guiamos con el cosmos, en ese caso con el cielo. No sé si se han puesto de pronto en algunos momentos, bueno, acá en la ciudad casi no se ve porque hay mucha iluminación en horas de la noche. Sin embargo, hay unas estrellas, hay unas estrellitas que se forman, ¿no? Unas estrellas unificadas que son un poco largas, otros son estilo avispero, no sé si lo han visto. Bueno, son señales de que son épocas de lluvia, son épocas de cosecha. Bueno, y en el caso de la Amazonía, siempre cuando va a haber creciente el río, entonces hay una serpiente que se cuelga al borde del río, ¿no? Eso ya depende de si una serpiente o anaconda es bastante grande. Sin embargo, son señas de que son las épocas de lluvia, son épocas de cosecha. Entonces es bueno también como tener esos conocimientos. Si bien, digamos, hay unas señas que están a nuestro alrededor, ¿no? Si llega un ave, bueno, son conocimientos ancestrales que están en nuestro entorno, pero que nosotros no nos estamos cuestionando, ¿no? No es porque un pájaro llega y nos visita, sino que él nos está dando una señal o una información.
Entonces eso también es el conocimiento ancestral. Es por ello que también debemos cuidar mucho de todos los animales que nos rodean, ¿no? En cuanto al vivir bien desde los pueblos indígenas, es todo lo relacionado, es decir, nosotros no nos estamos apartados del agua ni del ave, sino que nosotros hacemos parte de ella y ellos hacen parte de nosotros. Gracias, Carely. Qué maravilloso lo que nos cuentas. Fíjense ustedes que hay algo que quiero retomar de lo que decía Carely y que tiene que ver en este momento en que estamos aquí en un espacio universitario, tiene que ver con las condiciones ontológicas en las cuales nos hemos formado. Y eso tiene que ver con un aspecto fundamental de la tradición europea y norteamericana, que tiene que ver con el denominado cognitivismo, o en otras palabras, con la prevalencia de lo mental, de la mente, de lo conceptual, sobre otras dimensiones de nuestra existencia, de nuestra vida. Carely se ha referido a la espiritualidad. Resulta que la espiritualidad no tiene que ver con lo mental. Antes bien, lo mental puede ser un obstáculo a esa dimensión espiritual de interconexión profunda. Porque lo mental, porque Occidente, como han dicho varios autores y autoras, es mente. Y esa mente, como yo decía, está fundamentada en un dualismo que nos entiende como separados del todo, porque es de esa manera que mentalmente representamos el todo. En cambio, la espiritualidad tiene que ver, como por ejemplo lo dijo Martin Heidegger, con una dimensión de apertura. Y esa apertura es mental, sí, pero también es emocional, es corporal. Es decir, la vivimos con todo nuestro cuerpo. Ahora bien, claro, la academia se ha desligado de esa visión por varias razones. Una de ellas, históricamente, sabemos toda la lucha que se dio por el secularismo. Pero al excluir esa guerra religiosa que existía, sacamos, como Carely lo decía muy bien, decía, yo no estoy hablando de religiosidad, sino de espiritualidad. Al excluir la religiosidad dogmática, sacamos la espiritualidad. Ese ha sido un error bastante grave, porque esa espiritualidad, como decíamos, es una forma de sentir, de vivenciar esa interconexión profunda que somos y que estamos siendo. Ahora bien, hay un autor europeo muy potente, ustedes conocerán, Friedrich Nietzsche, o Nietzsche. Nietzsche nos recordó, vamos a decirlo sintéticamente, que esa tradición cartesiana está relacionada con una voluntad de control, una voluntad de dominio. No tanto de poder, el poder es otra cosa, digamos, una voluntad de dominio. Y resulta que la espiritualidad se opone a esas formas representacionales del conocimiento que sirven para objetivar, cosificar y finalmente controlar. Ahora bien, Carely hablaba algo muy importante, la medicina sagrada ancestral de nuestros pueblos, de las hermanas y hermanos indígenas. Quienes hemos iniciado ese camino con el yagé, con el peyote, con el ambil, con el tabaco, etc., nos hemos dado cuenta de algo. Parte de lo que hace esa medicina profunda, misteriosa, que yo no voy a poder aquí dilucidar, es sacarnos de esa dimensión mental. Es llevarnos a un silencio y a una posibilidad de sentir una conexión profunda con el todo. Y eso lo atestiguan investigaciones, etnografías, testimonios, y muchos de nosotros y nosotras lo hemos atestiguado en nuestro cuerpo. Esa dimensión egotista, ese ego separado, individuo, que controla, que está pendiente de cierta dimensión de la temporalidad de la cual voy a hablar, con esta medicina
se desestabiliza, se desplaza. Y nos recuerda que no somos solamente mente. Y después de tomar esa medicina en todos los rituales, usted se sienta en silencio. Y muchas veces se da cuenta que eso que llega es un recordatorio que hay otras dimensiones profundas de la vida que hemos olvidado y que nos están llevando a unos límites ecológicos, ambientales muy delicados. De hecho, hay varios teóricos que han mencionado que el COVID-19 está relacionado con el calentamiento global y con el cambio climático. Bien, cierro con esto. El tema de la temporalidad lo voy a abordar más adelante, es un tema fundamental de las condiciones ontológicas. Cierro con esto. Nuestros pueblos nos han recordado la dimensión del territorio. ¿Qué es el territorio? Entre tantas definiciones que podríamos aquí compartir, el territorio tiene que ver con la conjunción de la tierra, de la cultura y de la espiritualidad de los pueblos. Por eso nuestros pueblos afros, nuestros pueblos indígenas son tan insistentes en la defensa del territorio. Y no están hablando de límites geográficos ni topográficos. Están hablando de algo mucho más profundo. Nuestra maravillosa lideresa Francia Elena Márquez, en sus presentaciones siempre habla de la defensa del territorio, de la defensa de la vida. Y fíjense ustedes aquí una clave del buen vivir, que ella también busca. Ella ha sido amenazada por grupos armados porque supuestamente se opone al desarrollo, porque supuestamente se opone al progreso, porque no quiere que el pueblo crezca económicamente. Fíjense ustedes, por eso es que nos estamos preguntando, ¿a qué llamamos progreso? ¿A qué llamamos desarrollo? ¿A qué llamamos crecimiento? ¿A qué llamamos vivir mejor? Y el buen vivir, como discurso y como práctica para la transición, es otro camino que no es el desarrollo lineal, que no es el progreso lineal, que no es el crecimiento lineal que nos venden y que tiene que ver con el territorio, conjunción profunda de la tierra, de la cultura y de la espiritualidad. Una última cosa, si usted se mete a Google, si ustedes se meten a Google y le dan ministros de Hacienda de Colombia de los últimos 30 años, se van a dar cuenta que nuestros ministros de Hacienda, imagínense ese nombre del siglo XIX, ese nombre decimonónico, no es Hacienda, es economía. Y economía etimológicamente en griego es oikos nomos. Oikos es casa, morada, nomos son reglas, normas. Las normas de la casa, las normas de nuestra casa común, las ha dictado los últimos 30 años una universidad en Colombia y un país. Esa universidad es la Universidad de los Andes y ese país es Estados Unidos. Nuestros últimos ministros de Hacienda son formados en la Universidad de los Andes, con posgrados en Estados Unidos y uno que otro en Inglaterra. Creo que hay uno en Inglaterra. ¿Qué significa eso? ¿Quién ha dado las normas de nuestra casa y de nuestra morada común? Una visión de mundo que viene del país más poderoso militar y económicamente, que es Estados Unidos. Y es la que informa nuestra economía, nuestra vida, nuestra academia. Y acá tenemos otras visiones de mundo que no son esas que nos han vendido por razones muy complejas esta forma de ver la vida. Y por eso lo coloco así concreto. Universidad de los Andes, Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, no es abstracto, es concreto. Basta ir a ver en Google quién es el señor Carrasquilla, quién es el señor Mauricio Cárdenas, quién es el señor Echeverry, que ahora creo que estuvo dirigiendo Ecopetrol, quién es Roberto Junguito, quién fue Oscar Iván Zuluaga, ¿sí? Hombres que se formaron en universidades y muchas veces que fueron decanos de economía de la Facultad de los Andes y llegan a mandar y a decirnos, por ejemplo, Buenaventura no
Buenaventura es solamente un puerto. Y sus comunidades nada saben de la ciencia que se maneja en Bogotá. Buenaventura, por ejemplo, como han dicho tantas líderes y lideresas afro, es más que un puerto. Pero para esa visión, desde el norte global, Buenaventura es solo un puerto. No tiene pesca, no tiene agricultura, no tiene la potencialidad afrodescendiente para buscar otros caminos. No, es un puerto. Sobre eso tenemos que confrontarnos, porque ese es el vivir mejor, que es finalmente un mal vivir, y lo que se puede oponer en la lucha política es los caminos transicionales hacia el buen vivir. Dale, Kareli. Qué pena que me extienda, Kareli, que yo me apasiono con esto. Sí, entonces, bueno, lo que el profe acaba de mencionar es cómo hay un desarrollo, digamos, un pensamiento que son de las comunidades indígenas y un pensamiento que es el académico, ¿no? Un pensamiento académico que es bastante, no podemos decir que del todo, pero sí hay unos intereses particulares en la parte de la academia que en el pensar o en el, digamos, de desarrollo de modernizarnos este mundo, esta sociedad, lo que genera es dañar a la concepción o al espacio que nos rodea, en ese caso la naturaleza, es la que sale perjudicada. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba ya en una intervención de los grandes proyectos. Bueno, acá me hacía recordar, Ivette, en el caso del Bopés, hay una hidroeléctrica que ya lleva con más de, bueno, desde que yo nací creo que ya había estado ese proyecto. Sin embargo, hasta ahorita no ha funcionado. No ha funcionado, pero el recurso lo que sí le han invertido y mala inversión es el recurso económico. ¿Y cuáles han sido las causas, las consecuencias de ello, de ese proyecto? Quebrar las piedras, porque es una de las consecuencias que ha salido. O podríamos decir que es un elefante blanco, pues lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Esos grandes proyectos que quedan inconclusos, pero que sí dejan grandes consecuencias. Entonces encontramos dos espacios. Está la parte académica con su pensamiento devorador y están los pensamientos indígenas que están en la búsqueda de conservar ese vivir bien relacionado con todo. Es allí donde entra una confrontación con los diferentes pensamientos. Unos pensamientos que buscan el buen vivir para todo el mundo o para toda la sociedad, y unos pensamientos que quieren, por encima de todo, dañar con unos intereses particulares, causando o generando consecuencias a toda una población. Es por ello que, si bien nosotros como país o nos han guiado, o los que nos están en el poder, son con unos pensamientos muy devoradores, entonces lo que entra es en una confrontación con aquellos líderes o lideresas que buscan el bienestar de toda una comunidad, ¿no? Entonces es allí donde entra también esas persecuciones hacia los líderes y lideresas en defensa del territorio. Son personas que, si bien hablan o denuncian esas situaciones que se presentan en los diferentes territorios, pues ya son una persecución. Es una persona que ya al Estado opresor pues ya no le sirve, ¿no? Es una persona que le está poniendo límites, entonces ellos no necesitan una persona que les esté diciendo, no necesitan una persona que le esté generando piedras en el camino de alguna manera, ¿no? Como más palabras así. Mejor dicho, que nadie les impida seguir su camino devorador y que esos proyectos se puedan darse. Esos proyectos, ahorita nomás en el Senado, estaban con la Cámara de Representantes de generar esos proyectos de minerías en el caso del Amazonas. Entonces, si esto llegase a suceder, ¿cuánto talas de árboles se estaría perdiendo en el Amazonas? Pues hasta ahorita en el caso del Bopés no hay carreteras, sin embargo, de las personas de querer llegar hasta allá, pues buscan los diferentes medios. Sin embargo, pues hasta ahora solamente
uno llega al BOPES es por vía aérea. Debemos pensar, y creo que también la parte académica y a todos sus estudiantes o las personas que poco a poco van llegando, se debe ir dando una educación de esta manera, desde la concientización de cómo nosotros también, como formadores en educación, estamos en las capacidades de dar y orientar a que cuidemos la naturaleza y a que cuidemos entre todos y para todos. Si bien estamos trabajando, no podemos decir que estamos trabajando en orientándonos a un proceso de formación, un proceso de formación que debe estar relacionado al territorio, ¿no? Y a la sociedad. Entonces, es eso, pensarnos en la naturaleza como un todo y nosotros como personas, formarnos o tener esos pensamientos en bienestar o en un buen vivir para toda la sociedad. Gracias, Kareli. Sí, efectivamente. Hay algo que quería resaltar, y es que volviendo a esta idea de quiénes han sido los ministros de Hacienda y bueno, y los presidentes de Colombia en los últimos años, ahí podemos ver que hay una visión de mundo muy particular, enfocada en el vivir mejor, enfocada en una visión de la economía lineal y además también una visión patriarcal, liderada por hombres blancos mestizos, para los cuales lo fundamental es el poder, no el cuidado de la vida. Y eso también nos lo han recordado las compañeras de los múltiples feminismos. Esta visión colonial que podemos ver en distintas dimensiones de este sistema mundo capitalista es solamente colonial de humanos y no humanos, colonizador de humanos y no humanos, sino también patriarcal y racista. Eso hace parte de las reflexiones que tenemos que hacer. Eso hace parte de las luchas que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar porque al poder lleguen otros cuerpos, otras sensibilidades, como ha pasado en otros países. Lleguen personas gobernantes del color de la tierra, como dicen los zapatistas, y que nos permitan confrontar estas visiones de ese Estado vertical que desde Bogotá dirige a las supuestas provincias, ese Estado que desprecia el Amazonas, ese Estado que desprecia el Cauca, ese Estado racista, excluyente. Y nosotros tenemos que pensarnos otros tipos de Estado, estados que sirvan a la organización territorial de las comunidades, porque nadie sabe mejor cómo cuidar su territorio que las mismas comunidades. Por eso es que se habla de la idea de plurinacionalidad. Por eso se habla de ir más allá de esas autonomías multiculturales para hablar de una comunalidad efectiva. Pero por supuesto, eso es una lucha política compleja que tenemos que dar y pasa en distintos niveles, como bien lo decía Kareli, también por la reforma del sistema educativo, ¿no? El sistema educativo que nos movemos en un sentido común muy particular y hemos descuidado muchas cosas. Y entonces acá es donde yo quisiera mencionar una de las cuestiones ontológicas, ontológico-políticas, si se quiere, que tiene que ver con la temporalidad. El tiempo de Occidente es un tiempo lineal, ¿sí? Para muchos autores y autoras informado por la tradición judeocristiana. Avanzamos desde un origen, desde un génesis, y vamos hacia una salvación, en línea recta. Bien, la temporalidad de los pueblos no europeos, y en particular de nuestros pueblos ancestrales milenarios, es otra temporalidad cíclica, conectada con los mismos ritmos de la tierra, conectada con el cuidado profundo de la vida. Por eso es que nuestras hermanas y hermanos indígenas dicen, adelante está el pasado y el futuro está atrás, porque el pasado es lo conocido, lo que nos guía,
lo que nos recuerda la historia de resistencia y lucha de nuestros pueblos frente a la visión colonial. En cambio, el futuro no lo conocemos, está atrás. Y el tiempo fundamental es el tiempo, es el ahora, es el aquí, el ahora y el estar siendo. Es el tiempo donde construimos armonía con lo que nos rodea. Por eso es que no se le ocurre a los pueblos, como lo denunciaba Francia Elena Márquez, cambiar agua por oro, llenar un río de mercurio para extraer unos cuantos kilos de oro. No se les ocurre porque la vida es aquí y ahora, y porque ese río, esa agua, tiene que ver con todos los seres que habitan ese territorio. Pero nosotros hemos decidido que multinacionales canadienses e inglesas y norteamericanas vengan por nuestro oro, nos llenen de mercurio los ríos, implanten su visión lineal del conocimiento, su visión lineal del tiempo, y como decía Carelli, que hagan que los políticos y los corruptos de siempre quieran quitar a esos líderes y lideresas que están defendiendo el territorio, la vida y la comunidad. O sea, hay cosas muy profundas que tenemos que reflexionar, porque están, vuelvo y repito, relacionadas con el capitalismo patriarcal, racista y colonial, que, bueno, uno podría decir, queriendo ser constructivo, bueno, listo, lo cuestionamos, fue una etapa de la existencia humana, pero tenemos que ir hacia otro lugar, hacia otros lugares. Por eso hablamos de transiciones. No es el fin de la historia como nos han vendido. El capitalismo no es lo último. Y desafortunadamente aprenderemos a través de un proceso de conciencia, como este ejercicio que estamos haciendo aquí con Carelli, con todos los compañeros y compañeras del doctorado, del instituto, o aprenderemos a través del dolor. Vendrán nuevas crisis, vendrán nuevos desafíos, y con mucho dolor tendremos que darnos cuenta que tenemos que replantear el camino. Y un paso sencillo, como lo está diciendo uno de los profesores, el profesor Germán, en los comentarios, es revisar también nuestro sistema educativo. Y cierro con esto. Yo estoy trabajando en una facultad de Derecho aquí de Cali. No menciono el nombre por prudencia, pero es increíble cómo yo siento que los profesores de Derecho y los abogados y abogadas y los investigadores se están empezando a dar cuenta que el derecho que nos rige es limitado. Que ese derecho se ha construido con coordenadas francesas, norteamericanas, alemanas, y se empiezan a dar cuenta que tiene unas grandes limitaciones, ha sido un derecho informado por la filosofía europea, y empiezan a cuestionarse. Y yo le digo digamos, yo me quito acá como individuo, lo digo como un camino colectivo. Yo estuve en una conversación con un grupo de casi 40 abogados y íbamos a hablar de un tema y terminamos hablando en perspectiva de colonial. Y fue impresionante, yo me di cuenta cómo empezaron a resonar los colegas a decir, pero es que esto ya empieza a convertirse en evidente. No podemos seguir por los mismos caminos. Si queremos transformarnos, tenemos que abrirnos a otras dimensiones. Entonces empezaron a hablar de la necesidad del pluralismo jurídico, de la necesidad de cuestionar el Estado monocultural, monolingüe, jerárquico, de la necesidad de hablar de derechos de los no humanos, de derechos de la madre tierra. Y eso es una revolución en derecho. Entonces, por eso nosotros hablamos de sembrar palabra, porque eso tiene que empezar de una concientización personal que tiene que irradiarse al colectivo. Desde luego, nos encontraremos con personas que yo lo he vivido en carne propia, que nos dicen charlatanes, especuladores, contaminadores de la tradición de pensamiento que lleva siglos. Nos vamos a enfrentar también a esa reacción de quienes defienden feudos cognitivos, es decir, de quienes han tomado un autor europeo, lo han estudiado 30 años en su lengua original y han leído 5 comentaristas y con eso han labrado una fama. Perfecto, así nos movimos en la academia, pero hoy eso está revaluado.
Eso está revaluado. Y nuestra sabiduría, y nuestras preguntas, y nuestros dolores, tenemos que asumirlos con la larga lista de pensadores y pensadoras de nuestro territorio y con la profunda sabiduría de nuestras hermanas y hermanos indígenas, de los taitas, de los mayores, de las mayoras, de nuestros chamanes, de nuestros hermanos indígenas, como la compañera y hermana Kareli. Bueno, profe, muchas gracias. Me gustaría retomar un poco con términos de la educación. Nosotros, como pueblos indígenas, también nos hemos visto afectados en cuanto, desde que empezamos, ¿no? Desde los chiquitos, la parte primaria, el bachillerato, la universidad. Estamos en ese proceso académico occidental, ¿no? Que son el pensamiento homogénico. Sin embargo, poco a poco ya se han venido desarrollando, hay unos pueblos indígenas que pues ya tienen los planes de vida, en el marco de la educación propia, pues ya se vienen avanzando, ¿no? Uno de esos pues ya está la Universidad La UAIN, acá en el Cauca, y otros, también está la Amistad Universidad que se encuentra en Guambía. Pero me gustaría como tratar un poco eso en cuanto a la educación superior en las ciudades, en las universidades públicas en este caso, porque es una universidad pública. Yo pienso que si bien los profesores, y me alegra saber que hayan profesores con ese pensamiento crítico, ¿no? Con ese pensamiento reflexivo, y es allí donde, si bien hacemos espacios de reflexión, también nosotros como personas, como formadores académicos, o como personas en proceso de formación, llevemos ese pensamiento hacia allá con los estudiantes, que sea la universidad. O sea, apenas uno empieza como a hacer una reflexión con el nombre de la universidad, o sea. Sin embargo, a pesar que tenga ese nombre o se denomina de esa manera, no hay un espacio para otros pensamientos, en ese caso para los pueblos indígenas. Si nos basamos en el artículo 7 de la Constitución del 91, dice proteger pensamientos, los usos y costumbres. Bueno, allí entra toda la gama de la identidad cultural de un pueblo indígena. Pero ¿qué está haciendo la universidad en este caso para que eso se siga dando, no? Creo que debemos verlo como un deber ser de la universidad con la sociedad y generar esos pensadores y esos estudiantes con unos pensamientos críticos, y que también las clases estén relacionadas en cuanto al entorno. ¿Cómo vamos a prepararnos a un estudiante si él no tiene un conocimiento de un territorio determinado, o esa persona cómo se va a poder desenvolver o apoyar a una comunidad en particular, ¿no? Entonces es allí también donde debemos mirar una educación que sea una educación con pensamiento diverso. Nosotros en el caso de la Universidad del Valle tenemos unas cátedras, en el caso del Cabildo Indígena de la Universidad del Valle, llevamos ya 19 años, con este año llevamos 19 años como proceso organizativo dentro de la universidad, y se ha logrado conseguir unos espacios que es la cátedra de Nassayuwe, bueno, esa jurisdicción especial indígena, pero son, digamos, procesos que nosotros como indígenas estudiantes hemos logrado hacer. Es decir, que la universidad debe también generar esos espacios que permitan y que el diálogo también se haga con las comunidades indígenas. De esa manera también abre a un pensamiento diverso y permite generar esos espacios de encuentros académicos, y que no solamente el pensamiento homogénico, en este caso de la academia, esté dominando esos conocimientos, porque todos los conocimientos son importantes. Entonces, ¿cómo nos podemos llegar a entendernos y a concluir entre todos? Pues generando esos espacios en el que todo y cada uno de los individuos den a conocer sus voces y sus pensamientos, para que entre todos se pueda unificar unas alternativas consolidadas sin que esto le opaque ni al uno ni al otro, sino que allí se consoliden todos. Yo creo que la academia también se debe ir pensando desde esa manera, y que también sus profesores o profesoras o los estudiantes que se encuentran en proceso de formación. Entonces, pienso que es muy importante que la academia debe generar esos espacios. Si no lo ha hecho, bueno, aún también están en ese proceso, y que
tarde o que temprano, bueno, son por eso estos espacios importantes de hacer reflexiones, ¿no? Entonces creo que entre todos podemos unificar a ese pensamiento diverso y trabajar en conjunto. Vale, yo quisiera proponerles que abramos el diálogo. Ya llevamos una hora y sería muy chévere escuchar a los compañeros, las compañeras, los colegas, que nos compartan también su palabra y que podamos dialogar con Carely. ¿De acuerdo? Entonces, ¿te parece bien, Carely? Si abrimos el diálogo esta segunda hora, creo que ya, digamos, ya como, pues compartimos como lo básico que queríamos más o menos ir tejiendo y abrimos la palabra. Adelante. De acuerdo. Hay una forma, ustedes saben, en Zoom de pedir la palabra. Si quieren en participantes, a la derecha dice pedir, levantar la mano. Yo aquí los estoy viendo. Yo también tengo una intervención para hacer. Si alguien no lo encuentra, por el WhatsApp nos dice también, vamos a estar pendientes de varias vías. Por ahora, la profesora María del Carmen tiene una pregunta. Después de María del Carmen, si alguien más no interviene, yo tengo una para Carely y también para Carlos. Entonces, dale, María del Carmen, por favor. Sí, buenos días para todas y todos. Muchas gracias por esta intervención y por estos diálogos. Para ambos ponentes quisiera, un poco a la luz de lo que han estado hablando, cómo descolonizar el pensamiento y el saber desde una academia que sigue reproduciendo la colonización, aunque muchas veces el discurso quiera ser descolonizante. Un ejemplo de ello es mirar casi toda la bibliografía, veníamos hablando ahorita por el interno, que se utiliza y cómo casi siempre esa bibliografía pues sigue siendo muy marcada desde el eurocentrismo. Entonces, no sé cómo pensarían o qué opciones darían ustedes, incluso conozco los procesos que hay en las universidades indígenas y creo que es totalmente distinto a lo que nos plantean pues las universidades privadas y locales desde las ciudades. ¿Cómo descolonizar el pensamiento y el saber desde la academia? Gracias. Dale, Carely, ¿quieres contestar? Bueno, entonces, frente a la pregunta de María del Carmen, aquí toca mirar como dos momentos. Bueno, yo lo puedo dar como una respuesta de eso. Primero, en cuanto al pensum, ¿no? Hay un pensum académico que está ligado a un conocimiento homogéneo. Segundo, que sus formadores, ya eso entra en la parte administrativa, por eso es que yo le mencionaba de que se debe reestructurar, ¿no? Donde haya una participación entre todas y todos. No podemos, digamos, a una sociedad que ya ha estado consumado con un pensamiento homogéneo, decir, descolonizar de un momento a otro. Pienso que eso es un proceso que se va dando poco a poco, siempre y cuando pues, las personas hayan también tenido ese espacio de reflexión y quieran sumarse a este proceso. Y a los que no, pues es un espacio también para ir invitándolos. A ese pensamiento descolonizador, si bien tenemos nosotros, en ese caso, del Valle del Cauca, unas comunidades indígenas, ¿cómo también podemos llegar a esos espacios? Porque más que estudiar un libro de manera física, unas referencias bibliográficas dentro de una biblioteca, es llegar a esos espacios, es llegar y a conocer los usos y costumbres, cómo también podemos nosotros aportar, ¿no? Porque si bien decimos que hay unas referencias bibliográficas académicas, en el caso de los pueblos indígenas, es un conocimiento comunitario, es allí también donde hay unas diferencias en cuanto a las publicaciones de libros que hacen desde la academia y a un conocimiento de publicación, porque nosotros, bueno, no se ha dado ese espacio de publicación de libros dentro de las comunidades indígenas, más bien es un trabajo comunitario que se transmite, digamos, en ese espacio de compartir de saberes. O si en caso que se da, ya no hay un autor en particular, sino que es un conocimiento colectivo. Creo que entonces pienso que desde esa parte se puede empezar a hacer reflexiones con los estudiantes y que también los docentes, en este caso
los que tienen el espacio de generar proyectos de investigación, pues tengan un acercamiento más allá, ¿no? Más allá de la academia, o sea, es llegar a los espacios donde se encuentran las comunidades étnicas. Bien. Gracias, Carely. María del Carmen, muchas gracias por la pregunta. ¿Me escuchas? Bien. Sí, sí te escucho. Esta es pues, la pregunta clave. ¿Cómo nosotros abrirnos a procesos de descolonización? Es una pregunta sumamente compleja, con varias aristas. Yo diría que Carely ya lo mencionó. Se trata de realmente abrirnos a la pluralidad, abrirnos a la diversidad, pero no la que se nos vendió desde el discurso liberal, que era esa pluralidad, si se quiere, eurocentrada, ¿no? Abrirnos a la pluralidad también desde lo que fue excluido, lo que podríamos llamar, lo que llama un autor, lo tricontinental excluido, África, Asia y nuestra América Abya Yala. Y eso significa una riqueza maravillosa de pensadores y pensadoras para pluralizar, para evitar esa diversidad. Como decía un colega, para contaminar esta tradición purista y blanca. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que yo he ido entendiendo? Despacio, con dolor. Pues, que si uno llega a enfrentarse a las estructuras de la academia de frente, va a terminar excluido, va a terminar silenciado y va a generar mucha resistencia. Entonces hay que encontrar los caminos bonitos, como dicen los hermanos y hermanas indígenas, como nos dicen en el Valle de Sibundoy. ¿Cómo descolonizar bonito? ¿Cómo descolonizar desde el corazón? ¿Cómo decirles a los que quieran escuchar que hay más allá de la monocultura, que hay más allá de lo monolingüe, que hay más allá de los caminos del prestigio? Como lo decía Carely al inicio, nosotros tenemos una lengua colonial, que es el español, maravillosa lengua de Cervantes, de Borges, es herencia de la colonia. Tenemos que aprender como bilingüismo el inglés, porque es la lengua de la ciencia y del comercio, la lengua hegemónica, pero también tenemos la posibilidad de abrirnos a la potencialidad de las lenguas de nuestros pueblos que habitan todo esto que hemos hablado, toda esta relacionalidad, toda esta relación profunda con el cosmos. Un autor europeo, austriaco, Wittgenstein, decía, aprender un lenguaje es aprender otras formas de ver el mundo. También necesitamos abrirnos a esa riqueza. Ahora bien, a mí me decía un profesor de estos clásicos respetables, nuestros maestros, me decía, mire, yo hice un doctorado en Alemania. Me maté 10 años estudiando el bendito alemán. Me estudié toda la obra de Kant en alemán. Me leí los comentaristas más autorizados norteamericanos, alemanes, franceses. Y usted viene a decirme que aprendan Nasa Yuwe y que aprendan Namtrik, la lengua del pueblo Misak, y que aprendan la lengua del pueblo Huachina. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Que yo que replantee mi vida? Entonces yo le decía a ese colega con mucho respeto, le decía, profe, mire, le voy a decir una cosa, no tiene por qué dedicarse a estudiar estas lenguas ancestrales, sería maravilloso, pero le voy a decir algo. Kant, este gran pensador que es Emmanuel Kant, ha sido leído desde lo tricontinental excluido. Hay pensadores que han reflexionado sobre Kant desde Camerún, desde Bolivia, desde la India. Y le cito, Gayatri Spivak tiene un texto que se llama Crítica de la razón postcolonial. Achille Mbembe tiene un texto que se llama Crítica de la razón negra. Juan Bautista Segales tiene un texto que se llama Crítica de la razón boliviana. En todos esos textos, para mencionar estos tres, los autores dialogan con el pensamiento kantiano
para mostrarle también sus fisuras, para mostrarle el racismo implícito, cuando él dice que los blancos son superiores y que los amarillos y rojos son inferiores, por ejemplo, para mostrarle esa linealidad que tiene en su pensar, para mostrarle ese sujeto trascendental desterritorializado. Entonces yo le decía, nosotros podemos abrirnos en diálogos poderosos también con esa tradición. No necesitamos a usted excluirlo de la academia, profesor, pero necesitamos que usted le diga también a sus estudiantes que existen otros caminos. Ahora bien, cierro con esto. Habrán profesores que no se van a abrir a esa riqueza. Por eso yo he acuñado el término feudos cognitivos. Porque lo que hace el hacendado en sus tierras por allá en Córdoba y que defiende sus latifundios, lo hacen también algunos profesores muy poderosos defendiendo sus feudos cognitivos. Diciendo que la ciencia es lo que ellos hacen y que lo de los pueblos ancestrales y que esos otros caminos, como nos decía Carelli, esos caminos no cognitivos, ir a sentarse con las comunidades, ir a palabrear con las comunidades, ir a tomar yagé con las comunidades, es también una forma, es un camino epistémico. Esos profesores que se burlan de eso, de una manera incluso racista, bueno, tendremos que tenerles mucho respeto y empezar a formar las nuevas generaciones. O sea que este es un camino largo y reitero, tenemos que pensar cómo descolonizar bonito, cómo descolonizar desde el corazón, porque nosotros no podemos hablar de espiritualidad desde el juicio, porque la espiritualidad es una interconexión profunda. Y los otros son reflejo también nuestro. Por eso tenemos que buscar caminos, reitero, buscar las formas. Y por favor, ustedes lo están haciendo. Este instituto, este doctorado, lo que están haciendo los compañeros en la Universidad del Valle, aquí está el profesor José Aldemar, aquí está el compañero Yesid, estuvo el compañero Ítalo, abrirse en el Instituto de Lenguas de la Universidad del Valle al multilingüismo, reconocer la profundidad de las hermanas y hermanos indígenas de nuestros pueblos, lo que está haciendo en la Universidad de Antioquia con la pedagogía de la Madre Tierra, lo que está haciendo en la Universidad del Cauca estudiando los teóricos decoloniales, lo que ha hecho en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Ya se han empezado a dar caminos. Por ejemplo, como decía una compañera en el chat, eso Colciencia no le gusta, porque eso no está en papers de universidades prestigiosas, Harvard, Oxford, MIT. Bueno, descolonizarnos es desprendernos también de esas tradiciones de prestigio, y eso exige valor. Esto no es ni romántico ni idealista, exige valor y vamos a vernos enfrentados a esa resistencia de esos feudalismos cognitivos. ¿Cómo la vamos a asumir? Con tranquilidad, porque esto es largo. El maestro Boaventura de Sousa dice, paciencia histórica. Paciencia histórica. Cierro, Elizabeth, ya. Gracias. Hay una persona más que ha pedido la palabra, Arturo. Luego quisiera preguntar, por favor. Preguntar y comentar. ¿Quién habló, por favor? Hola, ¿cómo están? Hola, buenas. Arturo, ¿nos cuentas de dónde nos acompañas, por favor, para conocerte? Estoy en estos momentos en Hamburgo, en Alemania. Yo me gradué de la Autónoma de Occidente y siempre me han gustado mucho los idiomas. Es algo que, digamos, que me llena, pues, y me hace levantar todos los días, particularmente por lo que ya habían comentado, y es que los idiomas, un idioma significa un universo entero y cada vez que, bueno, cuando aprendí inglés me pareció interesante conocer toda la gente que uno, con la que está como en contacto, y luego que quise aprender alemán, por eso estoy acá. Y luego me llegó la pregunta de yo qué quiero hacer en mi vida, y entonces yo aquí en Alemania, bueno, ¿qué me puede atar a mis orígenes como latinoamericano? No estaba pensando tan local, sino como más que me ligue a la sociedad. Y encontré la agricultura. Con la agricultura
yo dije, bueno, pero estaba viendo lo de los monocultivos y yo dije, pero esto es destrucción, finalmente. Entonces empecé a averiguar cómo podía entrar a una empresa de agricultura orgánica para preservar el medio ambiente como tal. Y en todo ese proceso psicológico y espiritual he tenido mucha dificultad para encontrar el espacio en el sistema, porque es un sistema que finalmente no te permite tomar decisiones libremente, sino que está ligado al dinero y a una cantidad de factores. Y hice mi práctica en una importadora de frutas aquí en Alemania, en Hamburgo. Ya la terminé. La empresa importa productos de la agroindustria, de terrenos completamente deforestados, en donde yo como trabajador digo, pues estoy ayudando a traer algo que finalmente no resuena con mi corazón. Y aquí va la pregunta, yo con mi perfil profesional como tal, quisiera contribuir a eso de lo que ustedes han estado hablando, que es estar unidos con la madre tierra, pero de una manera muy revolucionaria en este caso, porque finalmente el sistema actual no tiene nada que nos pueda, digamos, ofrecer y que esté en armonía con lo que estamos hablando. Yo escogí la agricultura por eso y les quería preguntar cómo puedo desde acá en Europa meterme en el campo de una transformación desde corazón y trabajar con comunidad, por ejemplo. Gracias, Arturo. ¿Qué profesión tienes? Yo me gradué de Mercadeo y Negocios Internacionales en la Autónoma. Ah, interesante, porque yo creí que era ingeniero ambiental o administrador ambiental. Mira tu Mercadeo. Muy bien. Gracias. Hay dos personas más que han pedido la palabra, Carlos y Carelli, para que recojamos un poco. Yesid Ortega primero y Diego Burgos después. Qué pena que no los había visto. Entonces, Yesid, por favor, y después Diego. Sí, muchísimas gracias a todos y todas las personas que se encuentran en esta presentación. Yo conozco a Carlos desde hace mucho tiempo porque estamos en el mismo grupo de la Universidad del Valle y siempre me ha traído estos temas relacionados con los que se están hablando hoy día. Yo estoy aquí en la Universidad de Toronto terminando mi doctorado y pues parte de mi marco teórico epistemológico está relacionado con el buen vivir, el sentipensante, y son cosas que he estado pensando por hace mucho tiempo en mi forma personal, pero también en mi forma profesional. Entonces, quiero hacer una pregunta, pero espero no estar un poco alejándome de lo que se está hablando, pero en realidad está relacionado con lo que está sucediendo últimamente aquí en Norteamérica, ya que pues mi doctorado está relacionado con educación comparativa internacional. Entonces está relacionado con lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, Norteamérica, con las personas que, lo de policía, brutalidad policíaca, pues. Entonces, mi pregunta viene de mis conversaciones con personas de acá del norte, en luz del movimiento Black Lives Matter, donde dicen ellos que no podemos decir que todas las vidas son importantes o decir que todos somos iguales debajo de este cielo, porque decir que todos somos iguales o todos somos seres humanos o todos pertenecemos a la misma raza humana es borrar las experiencias de vida traumática y dolorosas de las comunidades indígenas, afro y las personas de color. Entonces mi pregunta es a ustedes dos que son más expertos en esta idea, y Carelli creo que estaba hablando de la idea de estar unidos, de estar entonados con la naturaleza, es ¿cuál es su opinión al respecto cuando la cosmogonía indígena que se presenta hoy día en esta presentación es vivir en armonía con todo, con todos los demás, la naturaleza, el cosmos, etcétera? Y me preocupa porque acá en Norteamérica la idea es opuesta. No todos somos iguales, todos somos diferentes, no podemos estar todos de la mano unidos para salvar el mundo. Entonces les agradezco si pueden dar alguna luz al respecto. Gracias, Jessy. Permíteme hacer un fraternal comentario porque ya la gente empieza a decirlo aquí. Sabemos que estás en la Academia Norteamericana, pero no te acostumbras a decir personas de color. ¿Por qué? No sé. No sé qué es muy norteamericano. Decimos negros, afrodescendientes, afroamericanos, afrocolombianos. ¿Sí?
Sí, sí, Totalmente. gracias, porque en realidad Sí. no sabía cómo decirlo, De gracias. acuerdo, sí, yo sé que es porque nos influimos por estas academias. Diego, por favor, Diego Burgos, y después Carlos y Carely recogen las últimas 3 intervenciones. Diego. Gracias, muy buenos días aún. Bueno, con base a lo que comentaba el compañero, simplemente quería decir que la agricultura en sus términos originarios, la agricultura sana, saludable, rompiendo todos los esquemas de agroecología, agricultura orgánica y demás, simplemente la agricultura campesina o indígena es el modo de diálogo. Ahí se da la reciprocidad, la fraternidad y la complementariedad. Entonces, la agricultura propiamente dicha es el diálogo directo con la naturaleza, tierra, cosmos. Eso es agricultura y por eso, desde ahí y desde los haceres andinos, me refiero a los andinos porque se referían propiamente al sumas causa, y que es una palabra compuesta, el alan causa, y que es una palabra compuesta, el sumas camaña, que es una palabra compuesta, que en términos generales, en su traducción del quechua o del aymara, no traduce propiamente buen vivir, vivir bien como lo asumiríamos, sino que ya es una traducción misma que le hemos dado nosotros en la concepción occidental, intercultural. Entonces, simplemente quería mencionar que cuando se hacen traducciones de las lenguas originarias al español, al inglés, generalmente muchas de estas palabras, sobre todo esas palabras clave, llamémoslo así, que son esas palabras que tienen puntos de partida claves para el desarrollo de las comunidades, pues esas palabras no tienen traducción al español. Lo que hacemos vagamente y a veces perdidamente son aproximaciones de lo que podría ser. En ese sentido, en el diálogo intercultural lo que se ha construido es tratar de hacer una aproximación al buen vivir que, claro está, nos sirve mucho para ir enriqueciendo esa nueva ruta, que no es nueva, sino que es la ruta más antigua que tiene hacia allá la América Latina, que son esas visiones distintas de los pueblos originarios, en este caso de nuestro continente, ¿cierto? Que le llaman diferente a eso que le hemos llamado nosotros buen vivir o vivir bien. Eso por un lado, ya voy para mi pregunta, y en ese sentido, el tema de la descolonización parece que a veces se ha asumido de manera general en el continente, o por lo menos en Sudamérica, cuando la descolonización implicaría 2 momentos o 3 momentos. La descolonización, 1, y la desoccidentalización en segunda fase. Pero si asumimos la madre territorio, la descolonización misma implicaría la desoccidentalización porque el ser humano es arte del territorio, tierra, cosmos. En ese sentido, escuchando un poco lo que nos dice la compañera, me lleva un poco a pensar el imaginario, digamos, de los pueblos amazónicos, donde está todo asociado a la maloca, al jaguar, digamos, las Pléyades, lo que mencionaba de las estrellas, y cómo todo eso reconfigura un vivir bien, un buen vivir, que posiblemente es muy complementario al concepto que se ha generado en los Andes. Pero quisiera preguntar si hay, digamos, por lo menos si desde las 2 lenguas madre que bellamente nos saluda, y lo cual agradezco profundamente, si desde ellos, si desde estos pueblos amazónicos han construido ellos intraculturalmente un concepto que ella ya lo haya expuesto hacia afuera, porque casi todos los conceptos, y el mismo buen vivir es un concepto creado por un indígena sociólogo, pues por lo menos el que lo visibiliza, ¿cierto? Son indígenas propiamente, pero que han pasado por la academia y desde ahí han hecho la construcción o la deconstrucción que luego se va a incorporar en los marcos teóricos y que luego van a adornar o a ser parte de las 2 constituciones, la de Bolivia y la del Ecuador. Entonces, esa es mi pregunta para la compañera. Y simplemente un último comentario, y era que uno de los elementos primordiales para la sociedad, ahí sí, latinoamericana, para la descolonización y la desoccidentalización, es el sistema alimentario. O sea, ¿qué consumo? Y con base a qué empiezo a consumir, implicaría una retransformación de qué se empieza a producir, porque producir implicaría recuperar un saber, y recuperar el saber implicaría la transformación de un hacer. Y en ese sentido empezaríamos un proceso de descolonización y de desoccidentalización.
Es decir, que en el marco de la descolonización los sistemas alimentarios serían el punto de partida para reordenar los procesos académicos, como mencionaban, para descolonizar la academia. Simplemente ese es el comentario y esa era la pregunta para la compañera. No sé si quedó clara la pregunta para la compañera, perdón. Gracias. Gracias, Diego. Aprovechando que no hay nadie más pidiendo la palabra, cierto que no, si no me corrigen, quiero hacer un breve comentario, una pregunta también. Hicimos una investigación el año pasado en la Facultad de Humanidades y Artes en la universidad sobre interculturalidad. Yo tuve la fortuna de estar con una comunidad indígena en la laguna, en La Cocha, en Nariño. Pude ver claramente el buen vivir, ¿sí? O sea, tener una huerta propia, tener una reserva natural, educar los niños y las niñas allí, etcétera. Tener un contacto muy cercano con la naturaleza, o sea, comer lo que se siembra era una práctica, pues claramente el buen vivir. Yo he tenido esta reflexión con Carlos, directamente le hice la pregunta y me gustaría que aquí lo pudiéramos conversar, es ¿cómo es el buen vivir en las ciudades? ¿Cómo practicamos el buen vivir aquí en nuestra cotidianidad? Y nos habla Arturo de Alemania, Yesir de Toronto. Muy interesante, lo hablé con los estudiantes del doctorado hace 2 semestres o 3, ya no recuerdo exactamente, en un curso sobre inclusión social. Entonces, allá lo entendemos muy bien. Entonces, Carlos nos decía ahorita, no hablemos allá, claro, en nosotros también habita esa ancestralidad indígena y afro, sobre todo cuando la reconocemos, pero en la práctica, en la cotidianidad. Yo quisiera hacerlo, pero voy y me deparo en el supermercado que está más práctico y ahorita que ir a buscar los mercados orgánicos, que son pocos, que no los hay, que son más caros, que directamente con campesinos, en fin. Una serie de situaciones que, cargada de muy buenas intenciones, quisiéramos hacerlo, pero no es fácil en la práctica. Entonces, pienso que tenemos que construir ese buen vivir urbano de quienes no estamos en una comunidad indígena y claramente no lo somos, aunque tengamos ese pasado ancestral. Gracias. Entonces, Dale, Carlos y Kareli. Kareli, dale para que tú respondas y yo te sigo, ¿vale? Kareli. Sí, entonces, frente a la pregunta que hace Arturo de cómo trabajar agricultura en comunidades indígenas, ¿no? Esa es la primera pregunta. Yo creo que toca mirar, es de acuerdo, digamos, al espacio geográfico. Por ejemplo, yo creo que la ganadería, pues, digamos, es un espacio de agricultura que perjudica la naturaleza, ¿no? Entonces, siempre tiene que hacer espacios si se va a generar una agricultura, tiene que ser un espacio consensuado con las comunidades indígenas, porque no podemos llegar a proponer una agricultura desde la parte exterior sin tener en cuenta las comunidades indígenas. Entonces, por eso es, primero, el diálogo muy importante con las comunidades indígenas, un diálogo consensuado. Y que eso también en qué les va a apoyar a ellos, porque no podemos generar una agricultura que les perjudique y que también les perjudica al territorio, ¿no? Entonces, es como mirar desde ese lado. O que sea una agricultura más sostenible. La otra pregunta es, a ver, a la de Jessy Ortega, de que no todos somos iguales. Es en el caso de Estados Unidos frente al hecho ocurrido de la persona de la comunidad afro, ¿no? Aquí yo creo que ahí se presentan unas situaciones y es que los estados opresores no quieren o que todas las personas tengan el mismo deber y el mismo derecho. Aún, o sea, con ese comentario veo que aún ellos no quieren reconocer que todos somos iguales. ¿En cuanto a qué? Al derecho y al deber de toda la población. Si nosotros hacemos una memoria en la Constitución del 86 y del 91, acá en Colombia nomás podemos dar un ejemplo claro. En el 86 las comunidades étnicas no lo reconocían como seres pensantes, lo consideraban eran salvajes. O sea, eso también es negar y no reconocer que todos los seres humanos tenemos unos pensamientos y unos saberes importantes que permiten compartir a la sociedad y permiten entrar en ese universo de diversidad de pensamientos. Pienso que con ello, pues, ellos aún no han querido reconocer.
no quieren aceptar que hay, aparte de esa población oligarca, otras comunidades y otras poblaciones que tienen el mismo derecho y el mismo deber de todos los ciudadanos, sea el país que sea. Esa sería mi apreciación frente al por qué no todos somos iguales. Frente a la pregunta de Diego Burgos es si tenemos una construcción de un concepto propio, ¿no? Si bien conocemos el buen vivir es la parte andina, nosotros no tenemos un concepto, sin embargo, hacía como la apelación de ese término como para explicarle cómo también hay un conocimiento cosmogónico y relacionado con la cotidianidad, y con base a ese conocimiento pues están relacionados todos los labores cotidianos que realiza el indígena amazónico en el caso del Bopés. Muchísimas gracias. Gracias, Carely, por tus respuestas, por tu luz. Bien, empiezo con respondiendo, bueno, tejiendo con la palabra de Arturo. Bueno, Arturo, yo creo que tú ya empezaste un camino de descolonización. Felicitarte, mandarte un abrazo virtual. Ya estás en esto y pues, no es un camino sencillo, pero vas a encontrar las formas. Y lo conecto con lo que decía Tita, con lo que decía Elizabeth. Cómo nosotros desde Berlín, desde París, desde Londres, desde New York, desde Toronto, podemos abrirnos a esta dimensión descolonial. Hay muchas formas. Una de ellas es recuperando lo que ha sido excluido. Los saberes y prácticas excluidos, entre los cuales está la espiritualidad y el trabajo con el cuerpo, el trabajo con las manos. Sí. La conexión directa con la tierra, que ahora el compañero Diego Burgos mencionaba. No es un asunto cognitivo. No vamos a pensar la tierra. Vamos a untarnos de la tierra. Vamos a ser uno realmente con la tierra. Y se han empezado a diseñar múltiples estrategias. Tengo bastante conocimiento de unos amigos y amigas de Popayán, de construir agriculturas urbanas, de construir comunalmente en esos lotes que estaban baldíos, cómo empezar a construir, cómo empezar a sembrar. Y eso, lo he atestiguado varias veces, ya es transformador. Es transformador. Estar con la tierra es una experiencia también espiritual. Uno no se puede quedar reflexionando sobre la tierra, o por ejemplo, quedarse reflexionando sobre el agua como una molécula de enlaces covalentes de 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, sin beber el agua. No se trata de reflexionar sobre la tierra, se trata de ser parte de la tierra, de volver a la tierra. Y lo conecto con lo que decía Tita. Hemos mediatizado el alimento. Todos pensamos en frutas y supermercados. Todos pensamos en carnes y carnicerías. Hemos olvidado la pregunta por la soberanía alimentaria y nos hemos encerrado en apartamentos, en unidades, todos desconectados, y la tierra solamente es un pedazo del parque donde vamos con nuestros niños al columpio o de pronto hacer algún tipo de ejercicio. Bueno, ahí hay un cambio radical que es volver a la tierra. Esto lo han dicho las ecofeministas, Vandana Shiva, desde hace décadas. Por ahí hay un camino, ¿no? La maestra Silvia Rivera Cusicanqui le preguntaban en New York, ¿cómo hacemos para nosotros seguir estos caminos aquí en New York? Y ella volvía a decir, bueno, reconectándose con la tierra, abriéndose a una dimensión de autosostenibilidad. Y eso, digamos, yo lo he dicho en varios lugares, mi trabajo como profesor de filosofía es abrir horizontes de reflexión. Yo no tengo respuestas porque se construyen, las construimos colectivamente. Pero ahí están esos caminos, ¿no? Y nuevamente te felicito por esa dimensión. Al compañero Diego Burgos, pues decirle que no, pues estoy de acuerdo en todo lo que dijo. Totalmente de acuerdo. Como lo decía al principio, el buen vivir es una palabra intercultural. Suma camaña y suma causa y Shindo Guarami, y Wedwe Fijensi,
tienen otras connotaciones, así como lo tiene la Pachamama, Umaquigüe, Naguana, diferentes nombres de la Madre Tierra que han dado nuestros pueblos, Mapuche, Tojolabal, Quichua, etc. Nosotros hacemos ese ejercicio de abrirnos a esa riqueza para empezar a traerla a la academia, ¿no? Y con mucho cuidado y respeto, como lo decía al principio, porque estamos en un lugar de privilegio. Habitamos un lugar de privilegio, no podemos hablar por los otros ni por las otras. Por eso yo le decía a Tita, que muy amablemente lo aceptó, que a pesar de que yo hice un doctorado sobre el buen vivir, teóricamente hablando, sobre Bolivia y Ecuador, que viniéramos acá con Carely, con una hermana indígena que viniera a traer su palabra y a darnos toda esta luz bonita que nos ha traído. Bueno, y la pregunta de Yesid, yo creo que Carely ya dio varias ideas al respecto. El discurso universalista dice que todos somos iguales. Y efectivamente es falso. No somos iguales, somos distintos. Y los que manejan el mundo tienen una connotación económica, racial, genérica, étnica particular. ¿Sí? No somos iguales. Y tampoco en esta pandemia estamos todos en el mismo barco, como lo han dicho muchos autores. Nos hemos dado cuenta cómo hay poblaciones enormes en una vulnerabilidad impresionante, porque este es un sistema de muerte que ha mercantilizado la salud, que ha mercantilizado todos los servicios que tienen que ver con la vida. Entonces no está el habitante del barrio Rosales en Bogotá o del Chicó igual al habitante de algún barrio de La Guajira o algún barrio de Ciudad Bolívar en Bogotá o del distrito de Agua Blanca. No vamos en el mismo barco. Y ese discurso universalista tiene sus limitaciones. Y nosotros acá lo que estamos haciendo es complejizarlo. No se trata de un discurso universal, se trata de posibilidad incluso de universalizar, por ejemplo, todo este sentipensar del buen vivir. Ahora bien, cierro con esto, Elizabeth y Arturo. En Europa se habla de decrecimiento, porque efectivamente ellos no tienen esa tradición tan profunda que se tiene aquí con el tema del territorio, con el tema de la tierra. Entonces han optado por hablar de decrecimiento. Y ese es un camino que ustedes, yo sé que han trabajado aquí en el doctorado y en el instituto, que se da en Europa. Y algo muy interesante que decía el profesor Alberto Acosta de la Universidad de Flaxo, Ecuador. Él decía, si el norte global no decrece, no habrá buen vivir posible para el sur global. Si el norte global, si Alemania sigue con su ritmo de vida, 3 carros por casa, aire acondicionado, celulares, todo lo que tiene que ver con obsolescencia programada y demandando toneladas de recursos naturales al sur global que está empobrecido, que ha sido excluido, que ha sido periferizado, no habrá posibilidad de construir, reitero, un buen vivir desde nuestros territorios. Esto es una cosa muy importante. Por eso mismo hay que aclarar, no estamos pidiendo un retorno al pasado ni una forma, digamos, excluyente con los territorios de decir, no, por ejemplo, no hay que hacer carreteras en ciertos territorios. Bueno, esa discusión hay que darla. ¿Por qué? Porque este pueblo lleva décadas de atraso y la gente efectivamente, como lo vimos en Ecuador, se muere porque no llega a los hospitales, ¿sí? Entonces ahí hay que dar una discusión. Pero ¿cómo construimos, por ejemplo, la carretera con la participación de las mismas comunidades? O las comunidades nos podrán decir si se puede hacer esa carretera o cómo se puede hacer o con qué material. No definir desde el Departamento de Planeación Nacional que hay que atravesar una carretera por el Amazonas. No se trata de eso. Se trata de buscar las formas que tengan cuidado, armonía, nuevamente con el cosmos, con la vida, porque llevamos, reitero, siglos de atraso. Nunca hemos sido gobernados en los últimos años por alguien del pueblo, alguien que sienta sus dolores. Entonces es una lucha política. A veces nos escuchamos muy románticos y muy místicos quizá, pero esto es una lucha compleja, donde hay resistencia de todos los lugares y donde va a haber exclusión.
porque lo han dicho muchos autores, hablar de estos temas es también indiarse, negrearse, si se quiere. Y esto implica también ser excluido por ese régimen simbólicamente blanco y que busca otros caminos diferentes a los de la armonía con la vida y con el territorio y a todo eso que hemos venido acá intentando conversar. Muchas gracias. Carlos y Carelli. Ahí Diego quiere volver a decir algo, Diego Burgos. Sí. Dale. Trato de ser cortico. No, que indudablemente, digamos, que lo que se está manifestando sobre la construcción, la teorización, digamos, desde lo político, pero de la construcción del territorio, y ese territorio material e inmaterial en las relaciones de poder, sociedad-sociedad, sociedad-estado, sociedad-economía, y la peor aún, sociedad-naturaleza, pues nos invita a la academia a repensar y a construir nuevos marcos teóricos para poder generar desde el diálogo de saberes nuevas apuestas, nuevos relatos, nuevos decires, nuevos sentires para construir nuevos imaginarios en la construcción del territorio. Yo sí quisiera como de pronto dejarles el nombre de un autor que me parece fabuloso para estos temas y él dice, el hombre indio, él se refiere al concepto de indio, dice, el hombre indio es cosmos que camina. Es Fausto Reinaga, que me parece que es de las mayores avanzadas del pensamiento latinoamericano, pero que indudablemente Diego, ha sido... ¿Fausto qué? Reinaga. Ya. Me parece que es el autor o de los autores de mayor avanzada del pensamiento decolonial, pero solamente que no ha sido reconocido y fue prohibido pues décadas atrás. Y lo otro que quería mencionar era que en esa reconfiguración creo que es necesario remirar, rehacer, y creo que el texto, lo que nos plantea Arturo Escobar con diseños de otro modo, creo que es un abrebocas interesantísimo para que pensemos y dialoguemos, no para validar, sino para recuperar el pensamiento originario en cuanto a lo que por lo menos desde lo andino se ha construido con el concepto de marca, la marca y el concepto del tinku, el punto de encuentro, y la marca como eso que supera la noción reduccionista y pobre del resguardo y del cabildo. Entonces la marca y el tinku nos permite reconfigurar las relaciones de habitar el hábitat, habitar de otro modo, porque es entender el territorio cósmico, pero también espiritual, el pasado, el antepasado, pero también reconfigurar los modos de producción, entendiendo esos modos de producción desde una noción de una economía plural, donde los 3, 4 valores andinos, reciprocidad, fraternidad y complementariedad, se suscitan en lo que se llama vida cotidiana. Simplemente quería mencionar eso para dejar y que ojalá pues algunos nos peguemos un poco a Fausto Reinaga y podamos también ir generando otras discusiones hacia ese aspecto, digamos, que nos da la posibilidad de pensar de otro modo, desde otra orilla por lo menos. Vale. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, estamos ya llegando al final, nos quedan 10 minutos para el mediodía. A mí me gustaría hacerle una pregunta más personal a Carelli, si me lo permite. Personal, pero no íntima. Carelli, me gustaría que nos contaras un poco de tu historia de vida, porque tú vienes del Baupés, solo se puede llegar en avión. Es la tercera persona que conozco que trabaja, 2 amigos antropólogos, uno que ya falleció, que trabajaba en el Amazonas, y otra amiga socióloga en el Baupés, y me trajeron un poco de ese universo, ¿no? Y ahora me encanta pues que puedas estar aquí con nosotros. ¿Cómo llegaste a estudiar literatura en la Universidad del Valle? ¿Hace cuánto llegaste? ¿Cómo llegaste a ser gobernadora del Cabildo Indígena? ¿Sí? Un poco esa trayectoria y ahora el retorno. Te quedas en Cali, vuelves, mantienes un contacto con esta comunidad. Que nos contaras un poquito de eso. Gracias. Bueno, gracias. Sí, es bastante... Fue la primera vez que me vine por acá a Cali, pero es gracias a una persona que, bueno, se encontraba haciendo sus investigaciones académicas allá, y, bueno, es una persona de resaltar. Siempre, a pesar de que ella terminó de hacer su investigación, ella siempre ha estado en contacto, y creo que es de resaltar que hay personas, estudiantes, académicos, que llegan a sentir digamos, esa unidad, apreciar y querer apoyar de verdad. Entonces creo que es de resaltar eso, de esa persona.
Y gracias a esa persona es que yo estoy acá, porque yo no conocía la ciudad. Entonces, y también el interés mío de salir a estudiar. No conocía Cali, bueno, para mí era Vaupés, la comunidad allí cerquita, pero yo conocía como en referencias por nombres, pero no conocía las ciudades. El querer salir adelante de adquirir otro conocimiento adicional fue el que me llegó a esta ciudad, y la misma persona que me llevó hasta acá me presentó al cabildo, digamos, de otras comunidades indígenas que también nuevamente se volvían a reencontrarse acá en la ciudad. Pues gracias a ello que todo el proceso como indígena estudiante me interesó muchísimo el proceso del cabildo, porque yo sentí que nuevamente, a pesar que no fuesen mi familia, pero sí indígenas, entonces eso también fue un llamado de yo volverme a encontrar con otros pueblos indígenas para seguir fortaleciendo, ¿no? Encontrarse en esa diversidad de pensamientos, pero desde los pueblos indígenas. Y como también, pues, de parte de ello, se empieza a fortalecer lo que es el proceso del cabildo indígena universitario. Todo ese proceso de estar con ellos, de trabajar también por esos espacios que se han logrado en la Universidad del Valle y a nivel nacional, es que también pues permite llegarme a cargo de gobernadora. En este caso es un término bastante académico, podemos decir, que no es un concepto de los territorios. Sin embargo, de alguna manera, eso también ha permitido resignificarse en las comunidades indígenas en las partes andinas, aunque en el BOPES pues no utilizamos esa palabra. Sin embargo, pues como estoy representando a una comunidad en el que se ha fortalecido esta palabra, entonces es que gracias a esa misma labor que yo hice desde que yo llegué digamos, a la universidad y el proceso del cabildo, pues me permitió llevar ese voto de confianza de cada una de las personas, y también pues representar a todos los pueblos indígenas que hacen parte del cabildo de la Universidad del Valle, que son alrededor de 7 pueblos indígenas. Entonces fue ese proceso y aprendí muchísimo, muchas personas, profesores, bueno, espacios de diferentes reflexiones que se ha dado. Estás estudiando literatura, ¿no? Sí, literatura. ¿Y ya estás haciendo tu trabajo de grado, nos comentaste ahorita? Sí, ya estoy terminando. Bien. Bueno, está en proceso de lectura para... ¿Y nos puedes contar en qué estás trabajando? Estoy haciendo unos análisis de roles de género, no en cuanto cómo es el proceso de la mujer, en cuanto a sus derechos, eso no, sino que cuál es el rol que desempeña dentro de la comunidad indígena, en este caso el pueblo Machina y Pamiba, en cuanto a su cotidianidad, que tiene que ver un relato con la labor que desarrolla tanto el hombre y la mujer, y cómo también eso está relacionado con el origen de una dicha comunidad. Entonces siempre los relatos siempre están relacionados con ello, entonces como hacer un análisis del rol que desempeña digamos, en el trabajo, en la danza autóctona, bueno, en los diferentes espacios en los que confluye tanto el hombre y la mujer. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Kareli. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta, consideración, sugerencia. Y si no, les pediría que habilitemos cámaras para que nos despidamos, para que nos veamos las caritas, aunque sea por este medio tecnológico que, como bien decía Carlos, de todas maneras nos sirve, ¿no? Me encanta verles y que sigamos aquí en este diálogo. Les agradezco muchísimo a Carlos y a Kareli por este diálogo que nos han aportado el día de hoy. Quedan las puertas abiertas en el instituto para que sigamos teniendo más diálogos de este tipo. Como les decía en un principio, bienvenida a las sugerencias de otros y otras invitados que tenemos que tener aquí. Hay un profesor en particular que me está insistiendo, ya lo voy a hacer público, dice, el instituto tiene que abrirse a las comunidades afrodindígenas. Yo, sí, claro que sí, es así que se hace, invitándoles aquí a que ojalá algún día en la universidad, y eso lo tenemos que promover, sean profesores, sean los profesores y las profesoras. Hace como 3 años tuvimos un evento en Humanidades y un invitado afro nos decía, acción afirmativa no es que vengan estudiantes afro, pues no es solamente, por supuesto, no es solamente que vengan estudiantes afros indígenas a estudiar, eso está muy bien. El siguiente paso es que sean ellos los profesores. O sea, imaginemos ese mundo, ¿no? Transitemos allá cuando las futuras generaciones de estudiantes de literatura o en amplias áreas de las ciencias sociales, Kareli sea la profesora. No la conferencista invitada, sino que es la profesora trayendo todo ese pensamiento y articulándolo en un currículo. Eso empieza a marcar la diferencia. Y bueno, tenemos que procurar porque así sea.
Les agradezco muchísimo este espacio de encuentro. Quedan todas y todos invitados para el próximo viernes. Estamos cambiando el horario, un día a las 10, otro día a las 2. Alguna gente se me confundió porque no todos pueden y nos han pedido que lo tengamos así, pues hemos accedido a esa flexibilidad. El próximo viernes será a las 2 de la tarde para hablar de una apuesta por un turismo sostenible. Bien, muchísimas gracias. Un abrazo para todas, todos y todes. Feliz tarde, buen provecho, feliz almuerzo. Gracias. Un abrazo, Carely, un abrazo, Carlos, mil gracias por el espacio. Chao. Carely, muchas gracias. Gracias. Profesor Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.